con litio. El resultado fue que los que recibieron ureato de litio quedaron sedados, pero no se durmieron. Fue un gran descubrimiento, pensó, tal vez se pueda administrar esto a la gente muy eufórica. En un plazo de entre 5 y 10 semanas, el litio estabilizó a los pacientes bipolares que llevaban entre 5 y 10 años internados. La suma de dinero que se ahorró a partir de la invención del litio en el tratamiento de los trastornos maníaco-depresivos equivale a lo que el gobierno aproximadamente gasta al año investigando enfermedades tan trágicas como la esquizofrenia, el trastorno maníaco-depresivo y otras. Asombroso. Los tratamientos de litio brindaron a Chad Ebert nuevas esperanzas. Ahora reconstruye los vínculos familiares que el desorden maníaco-depresivo había destruido. Los padres de Chad, Leslie y Rob Ebert, esperaban que algún día su hijo se sume a la empresa familiar de inversiones. Antes, Leslie vivía preocupada por los cambios de humor de su hijo. A veces estaba eufórico. En esos casos, Chad prácticamente no dormía, no se detenía nunca. Por el contrario, cuando estaba deprimido, ni se levantaba de la cama. El trastorno maníaco-depresivo de Chad se fue intensificando en el curso de sus estudios secundarios. A los 21 años desarrolló la manía del gasto compulsivo. Salía y gastaba $600 en ropa, algo que no podía permitirme, pero tenía ropa nueva y me hacía sentir bien tener ropa nueva para las siguientes 2 semanas. Era absolutamente incapaz de controlar el dinero. No importaba cuánto ganara, nunca tenía nada. Leslie se tranquilizó cuando Chad ingresó a la firma de inversiones de la familia. Su padre, sobre todo, estaba encantado. Él y Chad salían juntos a visitar clientes. Era evidente que se sentía muy orgulloso. Si bien al principio su colaboración fue valiosa para la empresa, la manía de Chad suponía una exigencia constante. Pedí dinero prestado a mis padres para comprar un nuevo Volkswagen GTI. Les prometí que vendería el Jeep para devolverles el dinero. Me hicieron el préstamo para comprar el GTI, pero una vez que lo vendí, lo que hice fue gastarme de inmediato el dinero de la venta y nunca les devolví el dinero. Al ver esos altibajos, creímos que solo era muy nervioso. No se nos ocurría pensar que tenía problemas mentales. Uno puede estar perjudicando a otras personas, pero no es un problema porque lo que uno piensa es, me siento bien. Llegó el 20 de mayo de 1998. Llamaron del banco y dijeron, acaban de presentar un cheque y no tienen fondos para cubrirlo. Empecé a pensar, bueno, uno sabe que hizo depósitos y también cuántos cheques emitió. Así que no entendía por qué no había fondos en la cuenta. Hallamos 3 cheques que él había emitido para su uso personal. Y uno de ellos llevaba la firma de su padre. Él me decía que firmara un cheque para la empresa ABC. Y entonces yo no me detenía a pensar en ello. Lo firmaba. De modo que había malversado dinero de la empresa. Y fue como si se hubiera abierto una compuerta. En su manía, Chad llegó a tener cuentas de $900 de teléfono celular y pidió tarjetas de crédito por cuenta de la empresa sin autorización. Los Ebert tuvieron suerte. Solo tenían un déficit de $17,000. Otras víctimas del gasto compulsivo perdieron su casa y los ahorros de toda la vida. Ese día lo despedimos. Dejó de pertenecer a la empresa. Nos abrazábamos y llorábamos. Rezábamos y así nos dormíamos. Cada noche, cuando iba a la oficina era lo peor de todo, ya que ahí estábamos todos. Unas semanas después, a Chad le diagnosticaron trastorno maníaco-depresivo e inició un exitoso tratamiento con litio. Consideramos que era un gran avance, ya que ahora podía hacerse algo. Me gusta solucionar problemas y este era uno muy difícil, pero podíamos hacerlo. Aún me falta mucho. Realmente.
Perdí muchos amigos y mucha gente perdió la confianza en mí. De todas maneras, ahora las perspectivas son mejores. Se mueven brazos y piernas, sino de cómo se comunican las emociones o los sentimientos. Eso es lo que se considera humano. Todo eso se relaciona con la memoria, por supuesto, y la mayor parte de nuestros recuerdos están depositados en los lóbulos frontales del cerebro. Una persona deprimida, sin embargo, tiene problemas para recuperar los recuerdos, como lo hacemos los demás. No recupera recuerdos de manera objetiva, sino que tiende a recuperar más recuerdos tristes que recuerdos positivos. La investigación abre nuevas perspectivas para el tratamiento de la depresión, cuyos síntomas se describen desde hace siglos. Se estima que Abraham Lincoln sufría de una profunda depresión. Soy el más infeliz de los hombres. Si lo que siento se distribuyera entre todos los seres humanos, no quedaría ni una sola persona alegre en el mundo. Al igual que en muchos otros casos, la enfermedad debía tener sus raíces en la genética familiar. Los hijos de padres deprimidos tienen 3 veces más posibilidades de desarrollar ese trastorno que los hijos de padres que no sufren de depresión. Pero detectar los síntomas en los niños puede ser muy difícil. No cabe duda de que los niños se deprimen. Tal vez su depresión no tenga la profundidad de la de los adultos, y es por eso que no se la reconoce con facilidad. Los niños tienden a sufrir más altibajos, sobre todo durante la adolescencia, que es cuando surge buena parte de la depresión. Cuando un niño tiene días irritables o un rendimiento escolar bajo durante algunas semanas, pero luego su rendimiento aumenta mucho, o cuando alterna noches de insomnio con noches en las que duerme bien, ese tipo de conducta inconsistente debe alarmar a los padres, ya que indica que se trata de algo más que de los clásicos cambios de la adolescencia. Si los padres notan que tienen emociones exageradas de cualquier tipo, deben consultar a un psicólogo. Ignorar los síntomas solo hará que la depresión se profundice. Ese fue el destino de Denise Morrissey. Sus padres ignoraron sus síntomas, así como también los propios. Mi padre solía beber mucho. Él era alcohólico. Murió en 1998. Cuando recuerdo esa época me doy cuenta de qué era lo que hacía. Tenía todos los síntomas de alguien que estaba deprimido, pero en lugar de buscar ayuda, trataba de ahogar el dolor en el alcohol. Mi madre también presentaba muchos síntomas de depresión. Recuerdo que ella dormía mucho. No recuerdo haber tenido la misma energía que los demás niños que corrían felices, gritaban y hacían ese tipo de cosas. Yo siempre me sentía con menos fuerzas y era demasiado seria. Cuando Denise llegó a la adolescencia, la depresión empezó a amenazar su vida. En la foto estoy sonriendo, me veo contenta como una adolescente normal, era el líder de porristas. Lo que la gente no sabía era que estaba muy deprimida y quería quitarme la vida, quería suicidarme. Fue difícil que un médico me tomara en serio porque siempre me decían cosas como: ¿qué te ocurre si tú tienes el mundo a tus pies? Eres joven, vas a la escuela, eres inteligente, eres bonita. Cosas así del tipo de: ¿qué motivo tendrías para estar deprimida? Las posibilidades de recuperación de Denise mejoraron cuando se casó con Jim, que le brindó un gran apoyo. Él me alentaba a salir, a tomar sol o a ir a caminar. Si veo que pasó una mala noche y que se quedó dormida cuando yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana, lo que hago es dejarle una nota. Le dejo una nota para que sepa que yo sé por lo que está pasando.
Pero la principal defensa de Denise es su medicación antidepresiva. La gente que nunca tomó medicación suele decir, bien, no hace falta un medicamento para estar siempre contenta, y no es eso lo que pasa, es decir, la medicación me estabiliza. Igual paso por momentos de depresión, pero no son tan profundos. Puedo seguir haciendo una vida normal y relacionarme con los demás. La depresión no me arruina la vida. Uno de los medicamentos más eficaces controla una sustancia química del cerebro llamada serotonina, un neurotransmisor que modera la conducta y el ánimo de las personas. Se llaman inhibidores de recaptación de serotonina y se trasladan a los mínimos espacios intercelulares del cerebro, donde regulan la cantidad de serotonina. Eso produce una drástica reducción de los síntomas. En la actualidad, hay una amplia variedad de medicamentos antidepresivos, ya que la misma medicación no funciona por igual en todos los casos. Los pacientes pueden probar con varios medicamentos antidepresivos antes de dar con el adecuado para su caso. Eso puede traer algunos problemas, señala el doctor Andy Luchter. Los pacientes se desaniman fácilmente. En primer lugar, no les gusta venir a la consulta, y una vez que empiezan con medicación o psicoterapia, si no ven una mejora relativamente rápida, pues deciden suspenderla. El problema es que la experiencia nos indica cada vez más que si las cosas no salen bien la primera vez, el paciente suele abandonar todo. Ya voy por la 6ª medicación. Se trata de un camino muy arduo y, por lo que sé, la mayor parte de la gente lo abandona. A Trudy le diagnosticaron su problema hace 2 años e intentó una medicación tras otra. Mientras tanto, tuvo que luchar contra otro efecto de la depresión, la culpa que sienten los pacientes. Parte de la pesadilla de la depresión es no poder disfrutar de tener hijos saludables, de tener una familia maravillosa, de todas esas cosas por las que deberíamos sentirnos contentos y agradecidos. Yo no podía sentir eso. A medida que su enfermedad se agravaba, se fue alejando cada vez más de su esposo y sus hijos. Recuerdo que me miraba al espejo y sentía que no tenía ninguna relación con esa imagen. El sexo había dejado de interesarme por completo. Me irritaba fácilmente, gritaba mucho. Me sentía inútil. Claro que me ocupaba de los niños. Hacía todo lo necesario para solucionar las cosas prácticas, pero mi esposa estaba sufriendo mucho y yo sentía que no podía hacer nada para ayudarla. Mi principal temor era el efecto que la enfermedad pudiera tener en mis hijos. Cuando estaba deprimida, muchas veces me gritaba sin ningún motivo, sin que yo hubiera hecho nada. Entonces después me pedía perdón, me decía que no estaba bien, que estaba deprimida y que no era culpa mía. Yo trataba de ser amable con ella, pero no funcionaba porque ella estaba muy deprimida. Hacía todo lo que podía, pero las cosas no funcionaban. El hijo de Trudy, William, era muy pequeño cuando tuvo lugar la peor etapa de su depresión. Cuando estaba enferma, él era muy pequeño. Estaba en casa conmigo, pero yo no podía estar con él, no podía sentarme a jugar con él. Me resultaba muy difícil leerle un cuento. El príncipe halló a la princesa que dormía plácidamente. Una psicoterapeuta ayudó a Trudy a enfrentar la culpa que sentía ante su familia, pero aún no encontraba la medicación adecuada. Entonces Trudy decidió sumarse a un proyecto de investigación de UCLA. Hola, Trudy. Hola. El objetivo es hallar una forma más rápida de dar con la medicación apropiada para cada paciente antes de que éste renuncie toda esperanza.
¿No siente ningún dolor? No. Bien. Luego de aplicar un gel para mejorar el contacto, a Trudy le colocan un casquete especial con electrodos en la cabeza. De acuerdo, ahora la camilla. Bien. Se llama EEGC, electroencefalograma cuantitativo, y el propósito de este extraño tocado es registrar la actividad eléctrica del cerebro de Trudy bajo los efectos de un medicamento antidepresivo. Una vez que cuentan con la información digital, los investigadores podrán estudiar el funcionamiento del cerebro antes de la medicación y durante el tratamiento. La investigación que dirigió el doctor Andy Luchter reveló que la enfermedad afectaba ciertas zonas del cerebro. Los pacientes con depresión suelen tener menor irrigación sanguínea en el cerebro. Por otra parte, hay determinadas zonas que pueden resultar responsables por la depresión. Una de esas zonas es la región prefrontal del cerebro, que controla nuestra capacidad de planear, concentrarnos y llevar a cabo las tareas cotidianas. La región prefrontal es la que más datos brinda sobre la eficacia de los medicamentos antidepresivos. Los datos del EEGC quedan plasmados en estas representaciones del cerebro e indican que las regiones prefrontales de color azul se normalizan como consecuencia de la medicación. Observamos cambios en el funcionamiento del cerebro. Eso indica que el paciente mejorará en cuestión de 2, 3 o 4 semanas, a veces incluso después de las 2 primeras dosis. Los voluntarios como Trudy contribuyen a que los investigadores avancen en el estudio de la depresión. Mientras tanto, miles de vidas siguen en peligro en los Estados Unidos. Sabemos que entre el 10 y el 15% de los pacientes con depresión se suicida cada año, de modo que es realmente importante diagnosticar la depresión y conseguir que los pacientes reciban tratamiento en forma rápida y muy eficaz. Este año, el número de suicidios superará al de homicidios en una proporción de 3 a 2 en los Estados Unidos. Se suicidan aproximadamente 30.000 estadounidenses al año. El principal factor de riesgo es la depresión. Son más los adultos jóvenes que se suicidan que los que mueren de causas naturales como cáncer, ataques cardíacos, sida, neumonía y enfermedades pulmonares crónicas. Fue por ahí, se lanzó por el acantilado. Hace 17 años, Sam y Louise Bloom perdieron a su hijo Sammy, que se lanzó con su auto por este acantilado de Palos Verdes en California. Matthew y David se preguntan cómo sería si su tío Sammy aún estuviera vivo. En compañía de su madre y sus abuelos, visitan el lugar donde Sammy se suicidó y cambió sus vidas para siempre. Era un gran chico, era muy divertido, le gustaba reír y abrazarnos, adoraba a la gente, podía hablar con cualquiera sin importarle su edad. Era un verdadero líder para sus hermanas con las que jugaba mucho. Y cuando fue más grande lo hicimos ingresar a los exploradores. Él y yo adquirimos la costumbre de hacer viajes. La última vez que lo hicimos fue en el verano de 1981. Y lo pasamos muy bien. Fue 1 año y medio antes de su muerte. Era muy activo en la escuela. Jugaba baloncesto y golf, que era su deporte favorito. Jugaba todos los días. Durante su penúltimo año en la universidad, Sammy abandonó los deportes y se obsesionó con la espiritualidad. Parecía que estaba más interesado que lo normal. Observamos algunos cambios que no asociamos con nada, porque no sabíamos nada sobre enfermedades mentales.
Sin previo aviso, Sammy ingresó a una secta religiosa y desapareció durante casi un mes. Cuando Sammy volvió a casa, le brillaban los ojos. Tenía un brillo desconocido en los ojos. Cuando volvió, también notamos que estaba inquieto, agitado, también paranoico. Una noche, su hermana Lisa lo encontró en una actitud suicida. Entré a la cochera y lo vi parado con un destornillador en la mano. Le dije, Sammy, ¿no lo pensarás en serio? Y él me dijo, sí. Le contesté, dame eso. Entonces él cedió y me lo dio. Llevaron a Sammy a un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron trastorno maníaco depresivo. Estuvo 3 meses en el hospital. La medicación no funcionó. No fue una buena experiencia en absoluto. Bajó mucho de peso, dejó de hablarnos y se replegó sobre sí mismo. Después de varias semanas de psicoterapia y medicación, le dieron de alta. Parecía mejor, pero no duró. El día de Acción de Gracias observamos síntomas de que la depresión volvía. Y no sabíamos que el médico estaba reduciendo la medicación. Me pareció que la situación era alarmante, de modo que traté de hablar con su terapeuta. Él me dijo que estaba exagerando y que no debía inmiscuirme. No me quedé tranquila, pero pensé que él debía saber lo que me decía. Pasamos un muy buen fin de semana con Sammy, pero bueno, fue casi como una etapa de euforia. Al día siguiente, cuando me fui, le di un beso y le dije que nos veríamos por la noche, me contestó, hasta luego, mamá. Fue la última vez que lo vi con vida. Cuando Sammy puso fin a su lucha con el suicidio, su madre inició la suya. Luis estaba convencida de que si esa noche hubiera llegado antes a casa, Sammy no se habría suicidado. La verdad es que yo sentía que, bueno, que no podía seguir viviendo, que no podía vivir con ese dolor, era demasiado. Y la verdad es que sí, pensé en el suicidio. Yo contaba con mi medicación, tenía somníferos. Pero Sam se dio cuenta y un día salimos a caminar y me dijo, cariño, ¿estás pensando en suicidarte? Y le contesté que sí. Me preguntó, ¿por qué quería hacer algo así? Y le dije, no puedo soportar el dolor. Luis y Sam decidieron enfrentar su angustia. Se sumaron a un grupo de apoyo llamado Sobrevivientes del Suicidio. En la actualidad hay grupos similares en muchas ciudades. Un sobreviviente y un terapeuta especializado dirigen las reuniones que contribuyen a la curación de los asistentes mediante la discusión de sus experiencias con otros. Perdí a mi hijo cuando tenía 26 años. Murió de sobredosis y una inyección. Mi hijo Charlie se suicidó a los 23 años. Una mañana saltó del puente de la autopista de Santa Mónica. Mi hijo David se suicidó. Él se disparó, tenía 27 años y... se cumplió 1 año de su muerte, lo siento. El 17 de abril. Las reuniones se prolongan 8 semanas, al término de las cuales siempre se establecen relaciones que exceden el marco del grupo. Sabemos que este es un lugar seguro, en el que no se juzga a nadie, tal vez el único lugar de ese tipo con el que cuentan. En estas reuniones, incluso después de varios años, sigue habiendo muchos sentimientos y consejos que compartir. Una de las cosas que más me ayudó tras el suicidio de mi hijo fue que mis mejores amigos vinieron a casa todos los días durante una semana y además se quedaban todo el día. No puedo hablar sin ponerme a llorar, pero eso fue muy bueno porque
No vinieron con intención de juzgarme, no me vinieron con discursos piadosos del tipo de ya los conocen, es la voluntad de Dios ni nada por el estilo, nada de eso. Simplemente estaban a mi lado y me dejaban llorar. Mi experiencia es la siguiente. Al principio lloraba todas las noches cuando volvía de trabajar. Ahora hay veces en que pienso en Sammy y sonrío. Pude atesorar los recuerdos gratos. Esos recuerdos forman parte de mí y creo que es bueno. Nos permite seguir viviendo, nos permite recuperarnos. La depresión y la depresión maníaca exigen una constante observación. Pero la buena noticia es que los pacientes pueden tener un futuro como cualquiera. En la actualidad, Trudy Hinckley trabaja con niños. Se desempeña como maestra en una escuela privada. Mary Pat Gleason actúa en una nueva película que se filma en Alabama. Denise Morrissey es escritora técnica en Santa Mónica, California. Y Nikki Davis toma una medicación que la mantiene estable. Volvió a pintar y regresó a la universidad. No siento autocompasión. Todo lo que tengo que hacer es seguir avanzando. Es increíble el hecho de poder mirarse al espejo y decirse, estoy viva y hago todo lo posible. Hay muchas enfermedades mentales de las que la gente no tiene conciencia. Mucha gente lucha a diario contra una enfermedad sin saber que puede pedir ayuda. Soy Mary Pat Gleason. Padezco una enfermedad mental llamada trastorno bipolar. Y me alegra decirlo y decir que trabajo en ello.